Entonces, ejemplo. Ya, supongamos que ahora vamos a definir una función. Vamos a definir una función. Profe, ¿Sí? hay personas esperando. Sí, la acabo de aceptar, creo. De hecho, sí. A ver. Sí, lo acepté todo, creo. Ya, entonces, por ejemplo, la función la voy a definir en este ejemplo como 0. Si la función está entre menos x, o sea, entre menos 3 y 0. Y va a ser x si la función se encuentra entre 0 y 3. Bueno, en este caso, por ejemplo, la función va a ser, bueno, el intervalo en el que va a estar definido va a ser entre menos 3 y 3. O sea, por ejemplo, el L va a ser 3. Y además, esta función va a ser, va a ser 6, 1, 2, 3, sí, va a ser 6 periódica, si no me equivoco. Porque cada 6 términos, más o menos, se va a repetir el comportamiento. Bueno, igual lo podemos calcular después, pero no nos interesa en este momento. Pero ya, entonces, apliquemos el teorema de la convergencia en esta función. Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es sacar los coeficientes de Fourier para poder tener una expresión de Fourier. Y en los puntos donde haya discontinuidad, aplicamos el tema del promedio del límite por la izquierda más el límite por la derecha. Bueno, si dibujamos primero esta función, debe ser como una cosa así. Por ejemplo, dice que entre el menos 3 y el 0, por ejemplo aquí, menos 3, del menos 3 al 0 va a ser 0 la función. Pero, por ejemplo, después desde el 0 hasta el 3 va a ser x. Entonces sabemos que x se comporta como función, se comporta como algo así, donde esto vale 3. Y después se vuelve a repetir el mismo comportamiento. Sería, por ejemplo, aquí después desde 0, bueno, en este caso sería desde 3 a 6, sería 0, y luego desde 6 a 9, debería ser una cosa así, ¿no? Y así sucesivamente. Para allá. Y lo mismo en el otro lado. Como ejemplo aquí, de menos 3 a menos 6, la función debería ser una cosa así. Va a ser menos 6. Y desde menos 6 a menos 9 debería ser 0. Entonces se va a ir repitiendo así todo el rato ese comportamiento. Ya, entonces ahora calculemos su coeficiente de Fourier. Entonces tenemos que calcular primero el A de 0. Recordemos que A de 0 es 1 partido en 2L entre menos L y L de la función f de x. En este caso dijimos que el L va a ser 3. Entonces, si uno reemplaza, me va a quedar abajo, bueno, 2 por 3 sería 6. Y la integral dijimos que iba a ser entre menos L y L. En este caso va a ser entre menos 3 y 3. De la función que tenemos que evaluar. Entonces, recordemos que la función está dividida en dos tramos. Una entre menos 3 y 0 va a valer 0, y entre 0 y 3 va a valer x. Así que la integral se nos divide en dos integrales. Entonces, desde menos 3 a 0 va a valer 0, así que esto no tiene ninguna gracia porque va a ser 0. Y desde 0 a 3 va a valer x. Entonces, este de acá se me va a ir a 0, porque la integral de 0 es 0. Y la otra integral sería 1 dividido en 6, y la integral de x, recordemos que x al cuadrado dividido en 2. Entonces aquí me quedaría, bueno, aquí como pequeño recordatorio, por ejemplo, la integral de x de n de x es xn más 1 dividido
n más 1 más la constante. Entonces, por ejemplo, en este caso el n va a ser 2. Bueno, 1. Y 1 más 1 sería 2. Entonces, ahí me quedaría x cuadrado dividido 2. Y en este caso va a estar, el intervalo va a ser del 0 hasta el 3. Entonces aquí podemos multiplicar el 6 con el 2, nos queda 12. Y después evaluamos el x cuadrado en el 3 y en el 0. Entonces nos queda aquí 9, porque 3 por 3 es 9. Y menos 0, evaluado en el 0. Entonces me queda 9 dividido 12. Entonces, podemos seguir aquí del otro lado. Dijimos que la 0 iba a ser 9 dividido 12. Pero aquí podemos simplificarlo un poquito, porque el 9 es lo mismo que, bueno, dijimos recién que era 3 por 3 y el 12 era 3 por 4. Entonces, aquí se nos va los 3. Y nos queda que a 0 o sea, vale 3 dividido 4. 3 cuartos. Entonces ahora vamos con el AN. Recordemos que el AN sería 1 partido en L, de menos L a L, de f de x, coseno de n pi x partido en L, dx. Entonces reemplacemos. Dijimos que L va a valer 3. Y esta función se divide de nuevo en dos partes. Pero la parte de menos 3 a 0 vale 0. Entonces va a ser 0 por coseno. Y así que nuevamente va a quedarme 0 en esa parte. Así que esa parte no me interesa. Solo me va a interesar la parte desde el 0 al 3. Porque la otra parte siempre va a ser 0. Porque la función vale 0. Entonces me queda de 0 a 3. Y en ese caso la función f de x dijimos que iba a valer x. Y hay que hacer por coseno de n pi x. Y L dijimos que iba a ser 3. Entonces 3 de x. Entonces ahora hay que integrar esta cosa. ¿Y cómo podemos integrarlo? Podemos hacerlo por parte. Entonces, aquí por ejemplo al x le podemos asignar, por ejemplo, al x le vamos a asignar el u, y al d, a la diferencial de b le vamos a asignar el coseno de x. Entonces, integral por parte. Entonces, aquí el de u va a ser de x, y en este caso el b va a integrar aquí. Y la integral de coseno dijimos que era seno. Entonces nos queda pi n seno de n pi x dividido 3. Entonces ahora tengo que aplicar esto, la integral. Entonces a n va a ser, bueno, la integral por parte nos dice que sería primero s por s. Entonces me queda aquí 3 pi n x seno evaluado entre 0 y 3 menos la integral de 0 a 3. Y ahora la integral por parte nos dice que hay que multiplicar s con s. Vamos a poner el otro color que no se nota. S con s. Entonces, aquí me queda, bueno, puedo sacar el 3 n pi. Me queda aquí seno de n pi x dividido en 3. Y lo estamos multiplicando por dx. Entonces, queda un dx ahí. Aquí simplemente lo que hice todo el rato fue aplicar integral por parte. Y ahora hay que evaluar esta parte de acá. Entonces, si la evaluamos, nos queda, en realidad, nos queda, bueno, si evaluamos primero en el 3, nos queda 3 por seno de n pi x, está n pi 3, 3, menos
x en 0 y seno de n pi 0 dividido 3. Y todo el resto. En- Profe, en el chat le preguntan de dónde sacó el 3pi n. ¿Cuál parte? ¿Esta parte de acá? N, ¿esa parte se refiere? El que está a la izquierda. ¿Cuál el? A la ¿Esto? izquierda del todo. Ese mismo. Eso aparece por cuando, bueno, cuando hay una integral por parte. Aquí yo elegí que el coseno iba a ser el que lo iba a integrar. Entonces lo integro y recordemos que, por ejemplo, si hago la integral de coseno de alfa x, entonces hacer esa integral significa que va a ser seno de alfa x dividido en alfa, más la constante. Entonces en este caso el alfa va a ser n pi dividido 3. Entonces simplemente lo reemplacé. En este caso lo reemplacé, bueno, si uno lo reemplaza acá, sería n pi x dividido 3. Dividió todo eso en 3 n pi. Entonces toda esta parte de acá va a ser eso. ¿Cachai? Por eso aparece ese 3 dividido pi n. Y bueno, y después ese término de acá aparece acá y aparece acá. Por eso que ahora aparece ese 3 dividido pi n en todos lados. Profe, y cuando integró por partes, ¿por qué evaluó entre el 0 y el 3 si en la fórmula sale como O por B sin nada más? Porque en este caso tenemos integrales definidas en un cierto intervalo. Generalmente en la fórmula te entrega simplemente la integral, pero no te está definiendo el intervalo de integración. Ah, claro. Claro, entonces en este caso yo te estoy definiendo el intervalo que sería de 0 a 3. Entonces necesito evaluar eso, todo eso en ese intervalo, ¿cachai? Ya, bacán, bacán. Capto. Ya. Gracias. Ya, entonces, claro, ahora volviendo a la evaluación, porque ahora teníamos que evaluar esta parte con el otro color, esta parte de acá teníamos que evaluar en el intervalo. Entonces lo evalúo en el 3 menos el 0. Siempre así son las integrales, por ejemplo, la parte de abajo de la integral, no sé si esto fuera a b. Siempre cuando lo evalúo me queda, por ejemplo, la función menos, o sea, la función por arriba del intervalo y la parte de abajo. Como que queda retando la parte de abajo de la integral. Entonces, por eso aquí me quedo así. Entonces, ahora reemplazo. Y si se fijan, esta parte de acá es seno de, aquí se me van los 3. Me queda npi. Y en la parte de acá me queda simplemente seno de 0. Pero el seno de 0 siempre es 0. Y por otro lado, el seno de n de pi también va a ser 0. Porque, por ejemplo, si reemplazo aquí en el n igual a 1, esto me queda pi. Pero el seno de pi es 0. Ahora si reemplazo, por ejemplo, en el 2, el seno de 2pi también va a ser 0. Y así. Para cada n siempre va a ser 0 este seno en particular. Así que esto nos dice que toda esta parte acá va a ser 0. Porque los dos senos son 0, entonces nada que hacer. Y ahora solo me queda esta parte de acá. Entonces me queda menos eso entre 0 y 3 de seno de n pi x dividido 3 de x. Está aquí otro recordatorio. La integral de seno de alfa x de x es menos coseno de alfa x dividido en alfa más la constante. Entonces aquí puedo integrar esto y me queda menos coseno de n pi x dividido 3. Voy a poner menos más acá. Y me queda aquí 3 n pi. En este caso, recuerden que esta parte acá va a ser el alfa de ahí. Y
todo esto evaluado entre 0 y 3. Entonces ahora multiplico, me queda menos por menos más, y me queda aquí 3 al cuadrado, n al cuadrado, pi al cuadrado, y el coseno lo evalúo en los dos numeritos. En este caso sería el coseno de n pi 3, pero el 3 se me va con el 3 de abajo, así que ese elemento lo dejo así, menos el coseno de 0. Entonces el coseno de 0 siempre vale 1, y aquí recordemos, que también lo vimos en la clase anterior, que el coseno de n pi, por ejemplo, si yo reemplazo en el n igual a 1, esto va a ser coseno de pi, y esto es menos 1. Ahora si reemplazo, por ejemplo, el 2, me queda coseno de 2pi, y eso es 1. Y así, seguir repitiendo el comportamiento. Por ejemplo, si reemplazo el 3, me queda 3pi, y esto va a ser menos 1. Entonces va a estar todo el rato entre menos 1, 1, menos 1, dependiendo del n. Entonces, por ejemplo, entonces lo que dije yo en la clase pasada es que este coseno yo lo puedo dejar como, bueno, va a valer 1 cuando n es par, y va a valer menos 1 cuando n es impar. Entonces esto lo vamos a dejar al otro lado. Vamos a copiar todo esto. Voy a ir a la otra página, que me quede sin espacio. Entonces, ¿qué significa lo que le acabo de decir? Significa que el coseno también lo puedo expresar, bueno, el coseno de npi lo puedo expresar como esto, como menos 1 elevado a n. Porque, por ejemplo, ahora si reemplazo el 1, me va a quedar menos 1. Sería acá, este sería acá. Ahora si reemplazo de nuevo el 2, va a ser 1 y así. Porque siempre el número negativo elevado a un número par siempre va a ser positivo. Entonces se va a ir repitiendo. Puedo en otra palabra expresar el coseno de n pi como menos 1 elevado a n, siempre. Entonces aquí ahora reemplazo y me queda aquí menos 1 elevado a n menos 1. Y esto va a ser para todo n mayor o igual a 1. Entonces esta sería la forma de esta cosa. ¿Qué nos quedaría? Creo que... Falta el 1 partido 3 del principio. sí, eso está cachando. Sí. Sí, está acá. Sí, nos falta ese de ahí. Hay que dividirlo por eso. Entonces, aquí hay que agregarle. De hecho, vamos a agregarle aquí con otro color. Todo esto va a estar dividido en 1 dividido 3. Todo esto acá va a estar dividido en 1 dividido 3. Esta parte acá, 1 dividido 3. Y así. Lo mismo este lado acá. 1 dividido 3. 1 dividido 3. Entonces ahora sería todo 1 dividido 3. Se nos queda aquí, bueno, 9 dividido 3, nos queda 3. Y esto para todo n mayor o igual a 1. Entonces, ahí tenemos la expresión para el AN. Ponerlo aquí en grande. Entonces ahora nos faltaría el BN. Así que vamos con el BN. Recordemos que el BN es 1 dividido 3. En este caso, porque va a ser 1 dividido L. De nuevo desde 0 a 3. Desde menos 3 a 0 no nos importa porque dijimos que la función va a valer 0. Entonces la integral de 0 es 0. Pero en este caso ahora
la función va a estar multiplicada por el seno. Entonces, vamos a tener eso. Aquí nuevamente podemos hacer integral por parte. Entonces, integral por parte. Aquí podemos elegir a, de nuevo, lo mismo, por ejemplo, el u va a ser x, entonces el de u va a ser de x. Y por otro lado, el de b, diferencial de b, lo puedo elegir como esto. Entonces, el b necesariamente va a tener que ser menos 3 dividido en n pi coseno n pi x dividido 3. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que tengo una duda. ¿El L a qué se refiere? ¿Al periodo? No, el L va a ser lo extremo del intervalo donde me estoy definiendo la función. O sea, como ejemplo, como que esta función yo me la definí de 0 a 3, o sea, 0x, y esto iba a ser 0 en el menos 3 hasta el 0, y iba a ser x desde 0 hasta el 3. Entonces, cuando yo hacía el gráfico de la función, por ejemplo, desde el 0 al 3 me quedaba así, y desde el menos 3 al 0 me queda así. Entonces aquí estoy definiendo toda mi función, desde el intervalo acá al intervalo acá. Entonces, lo L que yo estoy nombrando todo el rato, van a ser justamente los extremos de esa función, o sea, de ese intervalo de la función. En este caso, lo extremo del intervalo va a ser menos 3 y 3. Entonces, eso van a ser mis L's. Bueno, en este caso va a ser menos L, y en este caso acá va a ser L. Porque al fin y al cabo la función siempre me la estoy definiendo en este intervalo. Pero justo en este ejemplo, la función va a estar definida desde menos 3 a 3. Entonces, por eso que ¿sí? En caso que dijera, por ejemplo, es, no sé, pi periódica, como Claro. veíamos antes. ¿Ahí cambia el L o no? Sí. O sea, bueno, es que sí, pero va a depender siempre cómo me estoy definiendo la función. Siempre depende en el intervalo en el que me lo estoy definiendo. Pero claro, si hay un pi periódico, entonces probablemente el intervalo tiene que cambiar para que se dé esta periodicidad en cada pi número. ¿Cachai? Entonces, claro, va a depender siempre del ejemplo. Siempre, 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 siempre. Pero al fin y al Ya. cabo es eso. Ya, gracias. Ya. Ya, entonces, bueno, hicimos la integral por parte acá. Y bueno, si reemplazamos, nos quedaría 1 dividido 3 de, primero multiplico esas dos partes de ahí. Entonces me queda x, bueno, aquí en realidad me queda menos 3x n pi coseno de n pi x dividido 3. Y esto entre 0 y 3. Y después tenemos que multiplicar estos dos numeritos de ahí. Entonces aquí nos quedaría menos n pi, la integral de 0 a 3, de coseno de n pi x dividido 3 de x. Entonces ahora nuevamente volvemos a evaluar ahora el coseno, que sería esta parte de acá. Lo Profe, evaluamos, ¿sí? ¿no sería más 3npi? Porque ese 3npi es Ah, sí. negativo. ¿No queda menos Sí. menos? Sí, 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 sí. Sí, ahí sí. Ya, entonces, ahora evalúo el coseno. Me queda, bueno, evalúo el x en el 3. Y me queda aquí solamente npi. Se me va los 3 porque queda el x evaluado en 3, entonces 3 dividido 3 se me va. Menos, y con el menos que ya tengo, entonces me queda más. De aquí sería 3 por 0, pero esta parte no me va a interesar porque va a estar multiplicado todo por 0. Entonces esta parte de acá va a ser 0. Y recordemos, por la definición que les dije recién, que
este coseno acá lo puedo dejar siempre como menos 1 elevado a n. Yo voy a poner el otro color acá. Como menos 1 elevado a n. Y la integral nos va a quedar... bueno, aquí volvemos a aplicar de nuevo la integral del coseno, y la integral del coseno era seno, ¿cierto? Entonces nos queda seno n pi x dividido 3, y la parte de adentro que está dividida, que nos quedaría aquí 3 n pi. Y esto entre 0 y 3. Entonces, ahora, bueno, este 3, que el que está afuera, lo puedo dejar al tiro adentro, en las dos partes. Entonces me queda aquí menos 3 dividido n pi de menos 1 elevado a n. Y la integral que nos queda de esta forma. Es que nuevamente estamos hablando el seno así y el seno de 0. Pero por el argumento que vimos hace unos minutos, todo esto va a ser 0. 0, 0. Entonces solamente nos sobrevive un término y así el Bn va a ser menos 3 n pi de menos 1 elevado a n. Esa sería la forma del Bn. Entonces de esta forma, la integral, o sea, la serie de Fourier, la puedo expresar, bueno, reemplazo a la 0, que va a ser eso, y nos queda aquí, bueno, reemplazo a la sub n, y reemplazo, bueno, en realidad puedo tirar también el, que me queda al cuadrado, esto me queda aquí menos 1n, menos 1, estoy reemplazando aquí la sub n, de coseno de n pi x dividido 3, más, bueno, en este caso en realidad menos, porque el b sub n tiene un menos, y nos queda esa parte de ahí, seno de n pi x dividido 3. Ya, entonces, ahora obtenemos una serie de Fourier, pero nosotros lo que queremos hacer es aplicar el teorema de la convergencia. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Si se Profe, fijan, perdón, sí, me perdí con un paréntesis. Es que puso todo dos acá. corchetes y siento que falta uno. Me confundí con eso. Sí, falta acá. Creo que ahí sí. Ya, gracias. Gracias. Sí, ahí sí. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que importa ahora? De hecho, voy a revisar bien los numeritos. Claro, tengo el 3, tengo el otro 3. Claro, entonces saco los dos 3 con ese paréntesis y este 3 igual desaparece. De hecho, me queda así. Se factorizó por el otro paréntesis que puse. Ahí sí. Y entonces, nosotros queremos aplicar el teorema de la convergencia, de los puntos donde haya discontinuidad, es decir, donde hayan saltos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Como ejemplo, si se fijan, si volvemos, voy a ir para atrás, si volvemos al gráfico que hice, estaba por acá. Como ejemplo, si volvemos a este gráfico y queremos ver cómo va a ser la función en este punto, porque aquí hay un salto. Entonces, como ejemplo, si queremos ver qué pasa ahí, ahí tenemos que aplicar el teorema de la convergencia. Entonces lo vamos a aplicar en el 3. Lo podemos aplicar en realidad en todos los puntos donde haya salto, pero lo vamos a hacer solamente en el 3 como ejemplo. Entonces, si evaluamos n x igual a 3, ¿qué nos va a quedar? Por un lado, el teorema de la convergencia nos dice que esta función
evaluada en el 3 debería ser la función evaluada por el lado izquierdo del 3 y la función evaluada por el lado derecho del 3, todo eso dividido 2. Y además, esta parte de acá se puede expresar también como la serie Fourier, que sería toda la serie Fourier que hemos calculado recién, que sería aquí 3/4, y que podemos hacer todo lo que habíamos hecho recién. Quiero toda esta parte de acá. Sería la serie Fourier. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que en esta parte de acá, si nosotros evaluamos en ese punto, para obtener el valor, hay que hacer el límite por la izquierda y por la derecha. Pero sabemos que, voy a volver al gráfico anterior, sabemos que, está acá, sabemos que por la izquierda, esto va a valer 3. Entonces, si nos acercamos por acá, la función va a valer 3. Pero si nos acercamos por la derecha, entonces la función va a ser 0. Así que en ese punto nos va a quedar 3 más 0, dividido 2. O sea, 3 medios. Entonces la función en ese punto, para el teorema de la convergencia, yo sé que siempre va a valer 3 medios. Y así puedo hacer esto para cualquier punto donde haya discontinuidad. Y de hecho aquí uno también puede seguir incluso desarrollando un poco más esto para quizá obtener algunas expresiones de serie para ciertos números. De hecho uno podría, por ejemplo, ocupando este término acá, por ejemplo 3 medios, uno también podría reemplazar aquí la serie Fourier. Sería así. Dijimos que va a ser menos 1 n1 coseno de, aquí podemos reemplazar el 3. Entonces aquí nos queda npi más, bueno, la otra parte que nos quedaba era con un menos. Menos 1 elevado a la n de seno de npi. ¿Qué es lo que uno puede hacer con esto? Bueno, aquí uno puede reemplazar los valores. Nosotros dijimos que esto iba a ser menos 1 elevado a n, y esta parte de acá siempre va a ser 0. Entonces, si uno manipula un poquito esto, ustedes pueden llegar que, bueno, y después reemplazando los pi por aquí y por allá, pueden llegar a esta expresión. Puede llegar a una convergencia para cierta serie. En este caso, por ejemplo, la serie va a ser esta de acá. Que la haría, pero cualquiera va a seguir avanzando un poquito más con la materia, pero simplemente hay que desarrollar. De hecho, lo pueden hacer ustedes como tarea. O sea, bueno, no una tarea, no es que lo vaya a evaluar, pero lo pueden hacer ustedes. Si toman esta parte de acá y tiran los números, todos los números para un lado y dejan la serie en el otro lado, deberían poder llegar a esta expresión de acá. Entonces lo pueden hacer ustedes. ¿Y qué significa esto? Que significa, por ejemplo, que esta serie va a tener un cierto valor, va a converger a ese punto. De hecho, generalmente siempre uno hace este tipo de cosas, como evaluar quizá en ciertos puntos de discontinuidad para obtener ciertas expresiones para la serie. De hecho, es como también típica como pregunta generalmente de control de prueba. Como obtener una expresión para cierta serie. Entonces simplemente hay que evaluar y despejar, en este caso la serie, y tendría como esa expresión. Entonces, bueno, eso pueden hacerlo, y si la próxima clase tienen duda de cómo hacerlo, me lo consultan y lo hacemos. Pero quiero seguir avanzando. Y ahora veamos otra identidad que es súper común en el tipo de materia, que se llama la identidad de Parseval, que es como clásica para serie de Fourier. Se llama identidad
Parcial. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dice esto? Dice que, por ejemplo, si tengo una función que va a estar definida en este intervalo de menos L a L, y es seccionalmente suave, sea una función seccionalmente suave, entonces, bueno, obviamente si hay una función seccionalmente suave, sabemos por el teorema de la convergencia que va a tener esta función una expresión de Fourier, ¿cierto? Y de esa expresión de Fourier, que con la expresión de Fourier me refiero a la serie Fourier, va a existir una cierta ecuación. Y esa ecuación se le llama la identidad parcial. Entonces, bueno, definida una función seccionalmente suave, entonces se cumple la identidad, se cumple esta identidad, que 1 partido en L de la integral de menos L a L de f de x al cuadrado va a ser siempre igual al primer coeficiente de Fourier por 2 y eso al cuadrado más la serie de el primer coeficiente de Fourier, o sea, el a sub n al cuadrado más el segundo coeficiente al cuadrado. Y esta identidad es llamada identidad de parcial. Siempre se cumple esto. Siempre que tengo una función seccionalmente suave, siempre yo puedo asegurar de que existe esta identidad. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y para qué me sirve esta identidad? ¿Qué gano con esto? Bueno, generalmente esto se ocupa también como lo que hicimos recién en el ejemplo anterior, se ocupa para quizá obtener ciertas series. Quizá hay una cierta serie que queremos saber si converge y si tiene bueno, si dice esa convergencia, queremos saber cuál va a ser su valor de la convergencia, entonces esta identidad nos va a servir quizá para encontrar, por ejemplo, tengo una cierta serie de algo y eso va a ser igual a, por decirte algo, pi. Y obtener eso que acabo de decir, se puede hacer a través de la identidad de parcial. Me permite quizá obtener de forma más fácil ciertas series. Entonces, veamos, bueno, para poder avanzar antes con un ejemplo, veamos un pequeño bosquejo de cómo uno llega a esta fórmula. Entonces, bosquejo de la demostración. O sea, tener una demostración propiamente tal, porque igual no estamos saltando algunos pasos, pero es para que entiendan una idea de cómo uno puede llegar a esta fórmula. Entonces, de aquí lo primero. Nosotros sabemos que como la función es seccionalmente suave, podemos aplicar el teorema de la convergencia y así saber que esa función va a tener una serie de Fourier. Entonces, por el teorema de la convergencia, sabemos que en este intervalo, la función f de x la puedo expresar como la serie Fourier, ¿cierto? Entonces aquí tengo esta serie Fourier más bn de seno de n pi x pi de l. Todo eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta función la podemos multiplicar por f de x. Entonces, por ejemplo, si la multiplicamos por f de x, debería quedar algo así. Esto dividido L
más de n, f de x, seno de n pi x dividido L. Y ahora podemos hacer una integración sobre esta ecuación. Vamos a correr esto un poquito más acá. Por ejemplo, si hacemos la integral de menos L a L sobre toda esta ecuación, nos queda nos quedaría esto. Como digo, esto es un bosquejo solamente la demostración. Aquí no estamos siendo tan rigurosos. Entonces me quedaría. No, y todo esto que está aquí adentro. Vamos a copiarlo. Vamos a correr esto más acá. Se me queda esta parte de acá. Estos son paréntesis y aquí un dx. Entonces, bueno, acá aquí hay un pequeño paso matemático que uno va a obviar porque no son de interés de este curso, pero generalmente lo que vamos a hacer ahora va a ser intercambiar una integral. Bueno, aquí en este caso la integral la tenemos fuera de la serie. Lo que vamos a hacer va a ser pasar la serie afuera y dejar la integral adentro. Esto no necesariamente siempre se puede hacer, pero justamente estas funciones, como es seccionalmente continua, seccionalmente suave, me permite hacer esto. Hay todo un razonamiento matemático para poder hacer esta afirmación que a nosotros no nos interesa, pero aquí le dejo como paréntesis. Esto no siempre se puede hacer, pero este caso no hay problema. Como digo, esto es solamente, este pequeño paréntesis, solamente una curiosidad. Porque no está razonado de forma formal, matemáticamente hablando. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que para esta integral le puedo dejar de esta forma. Ahora hago el intercambio de serie. Dejo la serie afuera, dejo la integral adentro. Puedo sacar la n de la integral porque la n no depende de x. Y me queda n pi x dividido L de x. No, aquí un paréntesis. Más de n menos LL de f de x seno de n pi x dividido L de x. Cierro paréntesis. Entonces, ahora todo esto acá puedo dividirlo por L. Bueno, la pregunta es ¿por qué quiero dividirlo por L? Porque de esta forma voy a poder obtenerlo, esa integral la puedo reemplazar como los coeficientes de Fourier. Y ahí voy a obtener la identidad. Entonces aquí me queda esta función al cuadrado. Me queda aquí 1 dividido L f de x más a sub n, 1 dividido L, x sería coseno de x más de n de 1 partido en L de la integral de x. Aquí esto en paréntesis y esto en paréntesis. Y ahora puedo aquí reemplazar los coeficientes de Fourier. Entonces, si se fijan en esta parte de acá, esta va a ser 2 veces a sub 0. Esta parte de acá va a ser a sub n. Y esta parte de acá va a ser b sub n. Y de esta forma se obtiene la identidad de Parser. Entonces aquí me queda a al cuadrado
a sub 0 al cuadrado porque tenemos el ETA y ETA. Lo multiplico y me da 2 veces a sub 0 al cuadrado. Y aquí me queda la serie de a sub n, pero la integral dijimos que también iba a ser a sub n. Entonces aquí me queda sub n al cuadrado. Y lo mismo con b sub n. Entonces me queda al cuadrado. Entonces ahí uno obtendría la identidad. Como digo, esto simplemente es un bosquejo a la demostración. Pero es más o menos para saber de dónde viene. Si no se acuerdan de la identidad, al menos se puede sacar. Porque es súper sencillo, son unos cuantos pasos. Y veamos un ejemplo. Aunque quizá no va a alcanzar a ver el ejemplo. Pero probablemente el ejemplo, yo creo que el ejemplo lo vamos a dejar quizá para la otra clase, porque quedan solo 10 minutos. Pero lo que sí voy a alcanzar a ver ahora, para poder avanzar un poquito, es ver ciertas identidades que también que son súper conocidas dentro de serie Fourier. Entonces, identidades. Yo aquí primero voy a poner ejemplo de la próxima clase, para poder aterrizar bien esta fórmula y saber aplicarla. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de identidades que también son súper conocidas y que también a veces nos sirven mucho para resolver ciertas partes de una integral, que son identidades ortogonales. ¿Qué identidades son? Bueno, la primera sería que el coseno de n pi x dividido L por coseno de m pi x dividido L con un dx va a ser 0 si n es distinto de m. Siempre que yo reemplazo un número, por ejemplo, el n va a ser 1 y el m va a ser 2, y yo hago esa integral acá, siempre me va a dar 0. O sea, siempre cuando el m y el n son distintos, siempre me va a dar 0. Pero si son iguales, por ejemplo, el n es 1 y el m también es 1, entonces esta integral siempre va a ser L. Por ejemplo, en este caso, si la integral la definiera entre menos pi y pi, entonces, y los dos numeritos son iguales, entonces el valor resultante va a ser pi. Y así. Aquí lo puse en términos más generales, le puse L. Entonces, cuando son iguales, se va a dar que va a ser L. Esa sería la primera identidad. Hay una segunda identidad que es lo mismo, pero con senos. Entonces, por ejemplo, tengo el seno de n pi x L, seno de m pi x L de x, y va a ser exactamente lo mismo. Va a ser aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Va a ser 0 a L. O sea, va a ser 0 si son distintos y va a ser L si son iguales. Hay una tercera identidad también, que va a ser lo mismo, pero ahora uno va a ser seno y el otro va a ser coseno. Dividido L de x. Entonces, ahora quiero ver bien que no estoy cometiendo ningún problema acá. Claro. Está todo súper bien. Claro. Y, claro, 0L, si está bien. Y en este caso, cuando tengo estas dos funciones, voy a tener 0. Y hay una, bueno, en realidad son estas tres, porque había una cuarta y una quinta, pero esa cuarta y la quinta está resumida acá.
acá y acá. Porque en realidad acá hay una identidad, acá hay otra identidad, otra tercera identidad, una cuarta identidad y una quinta identidad. Cuando son iguales, cuando son distintos. Ahora, un pequeño ejemplo voy a, bueno, con el tiempo alcanzar a demostrar quizá la primera. Entonces, demostración. Si hago la primera integral, vamos al caso, por ejemplo, en que son distintos. Si m y n son distintos. Así que me queda la integral de n pi x dividido L, coseno de m pi x dividido L, dx. Ya, entonces aquí hay que recordar una pequeña identidad de trigonometría. Y es la siguiente, aquí como recordatorio. Que, por ejemplo, el coseno de alfa por el coseno de beta, eso va a ser siempre, voy a correr un poquito más acá, eso siempre va a ser igual a coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos, ahí para que se me está yendo la batería. Entonces coseno de alfa menos beta dividido 2. Entonces va a ocupar esta identidad para reemplazarla en la integral. Entonces, en este caso el alfa, bueno, el alfa en este caso va a ser n pi x dividido L, y el beta va a ser m pi x dividido L. Entonces lo reemplazo aquí y me queda eso, que aquí coseno de n más m pi x dividido L, esto dividido en 2, y me queda n menos m pi x dividido 2 dx. Entonces aquí ahora solo nos quedan las integrales de coseno, que hemos estado ocupando todo este rato. Entonces, la integral de coseno, como dijimos delante, era la integral de seno. Entonces aquí nos queda seno n pi, no, me equivoqué acá. N más m pi x dividido L entre menos L y L, y nos queda aquí L dividido N más M pi. Y lo mismo con la otra integral. Ahora nos queda aquí L N menos M pi por el seno de N más M entre menos L y L. Pero resulta que si uno, por ejemplo, reemplaza, evalúa estas funciones en L y menos L, siempre nos va a quedar, por ejemplo, N más M. Por ejemplo, si reemplazo en el X y reemplazo el L, se me va a ir con el L de abajo. Y no va a quedar eso. Exactamente va a pasar lo mismo con el... Va a pasar exactamente lo mismo si reemplazo el menos L. Eso es lo que me va a quedar con un menos ahí. Pero esta integral nuevamente va a ser 0. Porque dijimos que siempre el seno por un número entero por pi siempre va a ser 0. Por ejemplo, el seno de pi, 0. Seno de 2pi, 0. Y así. Y en este caso sería la suma de dos números, dos enteros. Así que nuevamente va a ser, por ejemplo, en este caso, no sé, supongamos que n es 2 y m es 4, entonces esa suma va a ser 6. Así que va a ser seno de 6pi. Y seno de 6pi nuevamente es 0. Así que aplicando esa lógica, todo esto acá va a ser 0. Y exactamente va a pasar lo mismo con la otra evaluación. Así que esta integral va a ser 0. Seno de m pi x dividido L de x va a ser 0 cuando estos son distintos. Bueno, por el tiempo no alcanzo a ver cuando son iguales,
Pero bueno, en todo caso igual lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Es solamente integrar. En este caso, por ejemplo, si son iguales, me van a quedar los dos cosenos iguales. Entonces me va a quedar coseno al cuadrado. Y ahí puedo reemplazar exactamente la misma identidad trigonométrica que le puse aquí como recordatorio. Solo que ahora, por ejemplo, en vez de alfa y beta va a ser alfa y el otro también va a ser alfa, el beta también va a ser alfa. Entonces simplemente reemplazo esa identidad y ahí voy a obtener que esa integral va a ser L. Voy a intentar hacer mañana en todo caso esta demostración. O sea, continuarla cuando sean los casos de n y m iguales. Lo otro, las otras dos identidades no las voy a hacer porque son exactamente igual el procedimiento. Entonces son análogas, así que no vale la pena.